No todos los pecados se borran con rezos. Algunos se quedan pegados en la piel, como sangre seca que ni el agua más fría arranca. Yo me llamo Víctor Manuel, y sí, yo maté a Irma Hernández. La gente piensa que los sicarios matamos por placer, como si el disparo fuera un juego, pero no. Al principio lo haces por necesidad, el hambre, la deuda, la promesa de un futuro que nunca llega. Pero después, cuando tu mano ya se acostumbró al peso del arma, descubres que lo que en verdad cargas es otra cosa, la condena de recordarlo todo cada noche. A Irma la mandaron a callar. Eso me dijeron, esa mujer habla demasiado, Víctor. Y el que habla, muere. Yo no la conocía, ni me interesaba. En este negocio nunca preguntas por qué, solo preguntas cuándo y dónde. Y el dónde fue en una calle oscura de un barrio que huele a fritura y a miedo. La recuerdo de pie, con la bolsa de pan en la mano. Me miró un segundo antes de que apretara el gatillo, y ese segundo me persigue todavía, porque sus ojos no estaban llenos de odio, ni de sorpresa. Eran ojos cansados, resignados, como si ella supiera que su historia terminaba esa noche. Desde entonces cargo su nombre como una cruz. Irma Hernández. No sé quién era para el mundo, pero para mí se convirtió en el fantasma que me acompaña. Y esta es mi confesión, yo la maté, y aunque me quede vida, ya estoy muerto desde entonces. El barrio donde nació Víctor Manuel no aparece en los mapas turísticos. A duras penas aparece en los censos. Calles sin asfalto, tendidos eléctricos colgados como telarañas y un mercado improvisado donde el pescado se vende sobre cajas húmedas de cartón. La llaman Colonia Santa Inés, pero los vecinos prefieren decirle simplemente el barrio. El nombre oficial se perdió en las paredes grafiteadas, en los techos de zinc que brillan como cuchillas al mediodía. Aquí los muchachos aprenden dos cosas rápido, me dice don Ramón, un vecino de 70 años que todavía vende frutas en la esquina, a correr y a guardar silencio. Si no, no duran. Don Ramón conoció a la madre de Víctor, una mujer flaca, de carácter duro, que crió sola a 3 hijos. Nunca tuvo marido fijo, comenta, como quien enuncia una condena. Víctor era el del medio, siempre callado, ojos grandes, miraba mucho, hablaba poco. Cuando quería jugar con otros, se quedaba a un lado, esperando que lo dejaran entrar. Un policía retirado, el sargento Ortiz, me cuenta otra versión, ese barrio era como un polvorín. Había tiroteos cada semana. Para un niño, ver un muerto en la calle era casi lo normal. ¿Usted cree que eso no marca? Lo marca, y feo. En la celda, días después, le pido a Víctor que me hable de ese primer recuerdo, el primer muerto. No titubea. Lo cuenta sin adornos, con la voz baja, como quien abre un cajón lleno de polvo. Tenía 7 años. Dice, había salido a comprar pan. Me acuerdo del olor, porque la panadería siempre olía a levadura y a humo. En la esquina, escuché unos petardos, eso creí. Cuando llegué, un hombre estaba tirado boca arriba. La sangre se le juntaba debajo como un charco y la gente hacía un círculo sin acercarse. Yo no lloré. Aprendí que llorar fuerte era invitar a que alguien te callara con un golpe. Así que me quedé mirando. El muerto tenía los ojos abiertos, como si buscara todavía quien lo mirara. Hace una pausa, aprieta el rosario entre los dedos. Esa fue la primera vez que entendí que la muerte podía aparecer en cualquier parte, y que si no aprendías a vivir con ella, te llevaba más rápido. Me explica que esa escena se le quedó grabada no por el disparo, ni por la sangre, sino por el silencio del barrio. Nadie gritó, nadie corrió, solo un murmullo bajo, como si la gente hubiera ensayado toda la vida para ese tipo de momento. Ese silencio, dice, fue su primera lección de supervivencia. Los vecinos lo recuerdan distinto. Una mujer que vendía dulces en la escuela primaria me asegura que era un niño bueno, obediente, pero siempre con los zapatos sucios. Otro, un antiguo compañero de juegos, me confiesa que ya desde pequeño tenía esa mirada de perro callejero, de no confiar en nadie. Entre recuerdos y testimonios, se dibuja la silueta de un niño marcado por la precariedad, por la violencia cotidiana y por un barrio que aprendía a normalizar la muerte. Un niño que un día vería su primera víctima y al siguiente estaría pateando una pelota desinflada como si nada. La escalera hacia la vida de sicario había dado su primer peldaño. En la adolescencia, Víctor Manuel ya había aprendido a moverse en la penumbra del barrio. Tenía 14 años cuando dejó la escuela definitivamente. Su madre lo justificaba diciendo que la letra no se come y que más valía buscarse el sustento que perder el tiempo en un salón donde los maestros llegaban tarde
pupitre y los pupitres estaban rotos. La pobreza le enseñó que la calle paga más rápido que los libros. Los narcos entraban al barrio en camionetas negras, vidrios polarizados y música a todo volumen. Dejaban propinas generosas en la tienda de la esquina, compraban rondas de cerveza para todos y se llevaban a las muchachas más guapas como si fueran trofeos. A los muchachos, en cambio, los seducían con otra cosa: celulares nuevos, zapatillas importadas, billetes de 500 doblados en el bolsillo. Tenía 15 años, me dice Víctor, en la celda, con un hilo de voz, cuando me hablaron por primera vez. Fue un tipo que me conocía de la cancha. Me dijo: oye, tú eres tranquilo, serio, nunca te rajas. Vente con nosotros, hay trabajo para gente como tú. Yo pensé que era una broma, hasta que me enseñó un fajo de dinero. Esa misma noche llegó a casa con una bolsa llena de víveres, arroz, aceite, leche en polvo. La madre no preguntó demasiado, solo lo miró con un gesto agrio y le dijo: no me importa de dónde venga, pero aquí hace falta. Al principio lo usaban de halcón, vigilar calles, avisar si venía la policía. Un celular, una moto prestada y un par de billetes bastaron para amarrarlo. Luego vino lo inevitable: probar su lealtad. Me dijeron que tenía que demostrar de qué estaba hecho, recuerda. Era un tipo que les debía plata, un cobrador de microcréditos que se había pasado de listo. Me dieron una pistola chiquita, una .22, y me dijeron que fuera directo, sin pensarlo mucho. Yo estaba temblando, pero si decía que no, me mataban a mí. La escena la reconstruyo con los fragmentos de su memoria y lo que cuentan algunos testigos que aún hablan en voz baja. Era de noche. El hombre salía de una cantina, tambaleándose, con la camisa fuera del pantalón. Víctor lo siguió hasta la esquina, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Me acuerdo de mi mano sudada en el arma, del corazón queriéndome salir por la boca. Cuando lo tuve enfrente, cerré los ojos y disparé 2 veces. El hombre cayó contra la pared, dejando un rastro de sangre que se mezcló con el polvo. Víctor corrió sin mirar atrás. Esa noche vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. Pensé que no iba a poder dormir nunca más, me dice, con la mirada perdida en el piso de la celda. Pero al día siguiente me dieron 10,000 pesos. Era más de lo que mi madre había visto en meses. Y cuando vi la comida en la mesa, la ropa nueva para mis hermanos, entendí cómo era la trampa: matabas, llorabas por dentro, pero después comías. Los vecinos lo notaron rápido. Ese muchacho empezó a vestir diferente, a hablar menos, a juntarse con tipos armados, me cuenta una mujer que aún vive frente a la vieja casa de su madre. Uno sabía que ya estaba perdido, pero en el barrio nadie dice nada. ¿Para qué? Para terminar como él, en la cárcel o bajo tierra. Así empezó la carrera de Víctor Manuel en el mundo del sicariato, con un balazo torpe, con un vómito amargo y con un fajo de billetes que lo convenció de que la muerte podía comprarse barato. La reja que lleva al módulo se abre con un chirrido largo, metálico, que parece morder el aire. Un guardia con llavero de carcelero antiguo, anillos pesados, engrase pobre, me hace una seña con la barbilla para que avance. El pasillo huele a cloro rancio, a humedad y a tabaco mal apagado. Hay una bombilla desnuda cada 10 pasos, y entre una y otra solo queda sombra. El eco de nuestras botas sobre el piso de cemento acompasa la marcha, como si la prisión respirara en latidos sordos. 14, dice el guardia, sin mirarme. No acerque mucho la libreta a los barrotes. Asiento. Me palpo el bolsillo, grabadora, libreta, un bolígrafo que no siempre escribe. Al llegar, la luz de la bombilla cae oblicua dentro de la celda y dibuja una línea blanca sobre la litera superior. Debajo, sentado al borde del colchón, está él, Víctor Manuel. No parece grande, pero ocupa el espacio con una quietud que pesa. Tiene la barba de 2 días, las manos marcadas por cicatrices y un rosario negro enredado entre los dedos, como si en cualquier momento pudiera apretarlo hasta romperlo. No sonríe. Cuando levanta la vista, sus ojos están hundidos, distintos a los de un hombre que espera algo. Me acomodo frente a los barrotes, a la distancia reglamentaria. El guardia retrocede un par de pasos y se apoya en la pared. Saca el teléfono. No creo que lea, creo que hace tiempo aprendió a no escuchar. Gracias por recibirme, digo. Activo la grabadora. Un pitido breve. Luz roja. Víctor asiente. La voz, cuando llega, es más baja de lo esperado, una cuerda rasposa que se tensa para no quebrarse. No quiero justificarme, dice. Si vino por eso, está en la celda equivocada. No vine por eso. Vine por una frase que llega a la redacción como llegan los rumores,
sin firma, sin contexto, pero con un filo que obliga a seguir la pista. Yo maté a Irma Hernández. Vine para saber si alguien puede cargar con un nombre como se carga con una penitencia. Vine para mirar a los ojos de un hombre que dice una verdad imposible de limpiar. ¿Quiere que empiece? Pregunta. Me toma un segundo responder. Afuera, en el patio, una pelota de plástico rebota sin dueño. El guardia carraspea. Yo acomodo la libreta. Víctor pasa el pulgar por el crucifijo del rosario, como quien afila un recuerdo. Empiece cuando quiera. Cierra los ojos. No como quien reza, sino como quien abre una puerta que solo él conoce. Yo maté a Irma Hernández. La frase cae al suelo entre nosotros. No hay estridencia. No hay golpe de efecto. Es una piedra dejada con cuidado, sin teatralidad, como si se depositara sobre el piso algo que pesa demasiado para sostenerlo en la mano. La anoto, por formalidad, la había escuchado antes, pero dicha aquí, con esta luz y este olor, parece otra. No vine a que me crean, añade, vine a que quede escrito. Le pido que respiremos despacio, que retrocedamos, que me lleve, si puede, al borde de la primera grieta. Él asiente sin discutir. Dice que no tiene prisa. En las prisiones, el tiempo no es un río, es un cuarto sin ventanas. Nací en un lugar donde la gente aprendía a correr antes que a leer, dice, pero lo corta ahí, como si esa puerta la abriéramos en otra sala. Luego vuelve al punto, el nombre, Irma. La pronuncia sin apuro, con una suavidad que contrasta con el contenido. Irma resuena distinto en una celda, no es un expediente ni una cifra, es un eco humano que regresa, obstinado. No la conocía, dice. No sabía su risa, su cansancio, su historia. En el trabajo de uno, los nombres llegan como instrucciones, pero hay nombres que se quedan. El de ella se quedó. Mientras habla, me fijo en sus manos. No tiemblan, solo el pulgar, que acaricia el borde del crucifijo, sube y baja, como un metrónomo de ansiedad. En las uñas negras de mugre hay una obstinación. Los hábitos también son cadenas. ¿Por qué ahora? Pregunto. ¿Por qué contarlo? Se encoge de hombros con una lentitud triste. Porque hay noches que uno no duerme y ya no es por miedo. Es por una mirada que aparece aunque apagues la luz. Y porque adentro todo se vuelve eco. Si no lo saco, me hundo. Anoto eco. Anoto mirada. Me doy cuenta de que hace rato dejé de escribir de corrido y empecé a cazar palabras sueltas, afiladas, como si armaran solas la silueta de lo que no se puede decir entero. No vine a vender arrepentimiento, continúa. A veces la gente confunde hablar con pedir perdón. Yo no pido. Lo que hice no lo deshace un perdón. Lo único que tengo es contar cómo fue, para que no quede como esos cuentos de esquina donde todo se vuelve leyenda. Entiendo el pacto, no hay excusas, no hay atajos. Solo un mapa de hechos que él está dispuesto a dibujar y yo a registrar. Señalo la grabadora, él asiente. Le pido que me lleve al día en que el nombre apareció por primera vez. Antes de Irma, sin embargo, me detiene con la palma abierta, como quien marca el compás. Si no le cuento cómo se llega a un disparo, va a creer que un día uno se despierta asesino. No es así, es una escalera. A veces ni sabes que la está subiendo. Lo dejo ir hacia atrás apenas, lo justo para esta apertura. Un resumen seco, un anticipo que no es aún el capítulo de su infancia, pero que deja trazado el sendero. Una vez vi a un muchacho tirado en la calle, tenía 7 años, dice. No lloré, no porque fuera fuerte, porque en mi barrio llorar en voz alta era más peligroso que el plomo. Ese día aprendí que el silencio también es una defensa. Me devuelve al presente con un movimiento de cabeza, pero vine a hablar de ella. Se inclina hacia adelante, los codos sobre las rodillas, el rosario colgando. Sus ojos se clavan en un punto que no está aquí. Yo siento que, sin movernos, salimos de la celda, entramos en una tarde que no conozco todavía. Fue sencillo, dice, y el adjetivo pesa. Una orden corta, un lugar claro, una hora, nada heroico, nada de película. Lo difícil vino después. El guardia se despega de la pared, mira el reloj, nos concede otro tramo de silencio. Anoto lo difícil vino después. Es una frase que resume un continente. No quiero que escriba que me arrepiento, agrega. Quiero que escriba que me perseguía la mirada, que es distinto. Levanto la vista de la libreta. Él sigue mirando a su punto imaginario. Entiendo que la crónica no va a ser un tribunal, va a ser un espejo sucio,
gastado, que devuelve pedazos. Y que en esos pedazos aparece una mujer con una bolsa de pan en la mano, un barrio en estado de alarma constante, un hombre que dice una verdad sin adornos. Voy a preguntarle por el barrio, por usted de niño, por cómo lo reclutaron, digo, anticipando la estructura que vendrá. Pero hoy, en esta primera visita, necesito que me diga cómo la frase se instaló en su lengua. ¿Cuándo supo que iba a decir yo maté a Irma Hernández en voz alta? Piensa, los segundos se vuelven densos. La tercera noche, responde. La primera fue ruido. La segunda, sudor. La tercera noche abrí los ojos en la oscuridad y dije su nombre, en voz baja, para mí, y entendí que o lo escribía o me ahogaba. La bombilla parpadea una vez. El guardia carraspea de nuevo. Afuera, la pelota de plástico deja de rebotar. Yo detengo la grabadora, no por falta de interés, sino para respirar. El clic suena como una decisión. Va a volver, dice el guardia, asomándose apenas. El de 14 no se queda sin hablar. Víctor sonríe por primera vez. No hay burla en su gesto, tampoco alivio. Es una mueca que no sabe dónde acomodarse. Traiga papel, me dice. Lo que falta no cabe en una sola visita. Guardo la libreta. En el bolsillo siento el peso de la grabadora, todavía tibia. Antes de irme, él vuelve a colocar la frase en el centro de la celda, como si la enderezara para que yo no la olvide. Yo maté a Irma Hernández. Cuando la reja se cierra detrás de mí, el chirrido vuelve a morder el aire. El pasillo es el mismo, pero más largo. Dejo atrás el módulo C con la certeza de que, para entender esa frase, habrá que caminar no solo hacia el día del disparo, sino hacia los años que lo hicieron posible. Y también, quizás sobre todo, hacia la casa de Irma, hacia la gente que la nombró antes que él, hacia el barrio que aprendió a hablar en susurros para no morir. La noche en que Irma Hernández fue asesinada, el barrio estaba casi en penumbras. La luz eléctrica había fallado desde la tarde, y solo algunas casas iluminaban la calle con velas o lámparas improvisadas. La brisa arrastraba olor a fritura y gasolina, mezclado con el ladrido insistente de un perro. A las 9:30, Irma cerró su termo de café, guardó las últimas arepas y comenzó a recoger sus cosas. Era un martes cualquiera, pero ya no tendría un miércoles. Yo la vi en la esquina, todavía con el delantal puesto, recuerda doña Teresa, su vecina. Se reía con un señor que le compró café y después dobló para su casa. Fue cuestión de minutos, se escuchó el ruido. Ese ruido fueron 3 detonaciones secas que partieron el aire, seguidas de un silencio roto por los gritos de Daniel, su hijo menor. Los vecinos corrieron hacia la calle. Irma estaba en el suelo, con la bolsa de harina regada en el pavimento, la sangre manchando su delantal floreado. Un muchacho asegura haber visto una moto negra huir hacia la avenida principal. Nadie quiso acercarse demasiado. El miedo pesa más que la solidaridad cuando los disparos aún resuenan. En la cárcel, Víctor Manuel reconstruye cada segundo de esa noche como si lo estuviera viviendo otra vez. Se frota las manos, tiembla un poco y después habla, casi en susurros. Me dieron el nombre un día antes. Irma Hernández, el pago está listo. Eso fue lo que dijeron. Yo pensé que era un hombre, un tipo metido en negocios. Pero cuando llegué y la vi que era ella, la señora del café. Por un momento quise dar la vuelta, de verdad. Pero la moto ya estaba encendida y el otro me miraba. No había salida. Hace una pausa. Mira el suelo. Me bajé, caminé rápido hacia ella. Ella me miró y yo sentí que me reconocía. Abrió la boca para decir algo, pero yo jalé el gatillo. 1, 2, 3 veces. Ella cayó con los ojos abiertos. Nunca olvidaré esa mirada. Nunca. Un policía que participó en la primera inspección recuerda la escena. La gente no quería hablar. Estaban aterrados. Solo vimos a los hijos llorando sobre el cuerpo, llamándola, como si fuera a levantarse. Los reportes oficiales dirían lo mismo: mujer de 38 años, muerta por arma de fuego, sin antecedentes, sin enemigos conocidos. Caso archivado como ajuste de cuentas. Pero en el barrio no fue un simple dato. Fue la señal de que cualquiera podía ser la siguiente víctima, incluso alguien que solo madrugaba para vender café. El velorio de Irma Hernández se celebró en la sala estrecha de su casa. El ataúd blanco, sencillo, parecía demasiado pequeño para contener la magnitud del dolor. A un costado, sus 2 hijos, Daniel y Camila, permanecían abrazados, repitiendo entre sollozos la misma frase: mamá va a despertar, mamá va a despertar.
La gente del barrio entraba en silencio, dejaba flores, ofrecía abrazos rápidos y se retiraba con la misma prisa con la que había llegado. Nadie quería permanecer demasiado tiempo. Los vecinos cuentan que, durante meses, Daniel dejó de dormir con la luz apagada. Tenía pesadillas en las que revivía los disparos. Camila, en cambio, se volvió silenciosa, distante. En la escuela evitaba hablar de su madre. Ese vacío se notaba hasta en cómo se sentaban a la mesa. La silla de Irma quedaba allí, vacía, como si todavía esperaran verla aparecer con su delantal, dice doña Teresa. La ausencia transformó a los niños en huérfanos de golpe, pero también en símbolos de la fragilidad con la que todos vivían. Nadie estaba a salvo. El asesinato de Irma marcó un antes y un después. Las ventas nocturnas cayeron, los negocios cerraban más temprano. Si mataron a la señora del café, que no tenía problemas con nadie, entonces nos pueden matar a cualquiera, comenta un vecino, que pide no dar su nombre. El miedo se instaló en cada esquina. No hubo marchas, no hubo protestas, solo silencio y miradas bajas. La comunidad aprendió, una vez más, que la violencia manda y que preguntar demasiado puede costar caro. En la cárcel, cuando se le pregunta qué es lo que más lo atormenta, Víctor Manuel no menciona los disparos ni la mirada de Irma. Su respuesta sorprende: lo peor no fue matarla, lo peor fue escuchar a los hijos gritar. Eso no se borra. Cada noche cierro los ojos y los escucho llamándola. Me despierto sudando, con el corazón a mil. No hay droga, no hay trago que quite eso. A mí me condenaron mucho antes de que el juez me diera la sentencia.